Bueno, quinto tema de este segmento, principios en ecografía. Vamos a hablar entonces de equipo, manejo y parámetros. Recordemos que la evolución tecnológica nos ha permitido tener unos equipos de muy buena resolución en la actualidad que no tienen nada que ver con la figura que mostramos a la izquierda, donde los primeros ecógrafos eran estas bañeras donde sumergían a los pacientes en agua y colocaban unas placas para obtener unas imágenes realmente que serían muy difíciles de interpretar. Hoy en día, con estos avances en tecnología podemos tener equipos de muy buena resolución en el bolsillo y de muy bajo costo. Este es un equipo de alta gama comparado pues una imagen en sus proporciones. Con un equipo de bolsillo podemos identificar unos patrones y unas estructuras y hacer unos diagnósticos muy certeramente si conocemos los principios fundamentales que estamos aprendiendo. El ecógrafo en general consta de un computador o un procesador, una pantalla o monitor, una serie de teclado con paneles táctiles en algunos casos, pero en general todos están compuestos por una serie de estructuras que varían es de acuerdo al proveedor. Nosotros utilizamos varios ecógrafos, vamos a aprender el funcionamiento con este que es uno de los equipos del servicio. Entonces, en general, todos los ecógrafos traen una serie de teclas para su funcionamiento que son muy similares. Encendido, la primera tecla que tenemos que reconocer pues para poder poner en funcionamiento nuestro equipo. En este ecógrafo vamos a identificar la frecuencia que está marcada por una tecla que viene con su nombre. Explicaremos cómo es el funcionamiento en adelante. Por ahora identifiquemos únicamente las funciones que están en este teclado. La siguiente es la ganancia, es uno de los parámetros básicos fundamentales, que son frecuencia, ganancia. Aquí va el segundo, ya mostraremos los otros. Hay dos formas de ganancia, una que se maneja con esta perilla, casi todos los equipos son muy similares, que es la ganancia general, y otra que es la ganancia sectorial, que se maneja con estas clavijas, y vamos a ver cómo funciona posteriormente. La profundidad se puede manejar desde esta perillita. El foco se puede manejar desde esta rueda que está por encima del ball track, o también acá hay otra que corresponde a la tecla de manejo del foco. Ambas sirven para la misma función. Congelar, básicamente es esta la tecla. La tecla para tomar fotografías P1, esta es para grabar video, para hacer clips de video que también se pueden programar desde el módulo de configuración, la duración de los videos que queremos hacer. Podemos medir nuestras imágenes, bien sea congeladas o en dinámico. Este que es la función de Power Doppler en este equipo con varias otras formas de Power Doppler y de microflujos que también lo conoceremos. También tenemos una tecla para el Doppler color. Tenemos la tecla de Enter o Set en este caso, que nos sirve para congelar imágenes, para pasar la página, como en un computador convencional es el Enter. Y este señalador que básicamente nos va a permitir tener una flecha como esta y señalar dentro del panel táctil. El ball track, que nos va a permitir precisamente hacer movimientos de esta tecla y hacer funcionamiento de todos los demás segmentos que vienen en el panel táctil. Respecto a las sondas, entonces, ¿qué son las sondas? Son unas carcasas que están conectadas a nuestro procesador, y dentro de ellas básicamente tenemos un material piezoeléctrico. El material piezoeléctrico es un material muy especial, como el cuarzo, por ejemplo, que tiene unas propiedades físicas que hacen que el sonido que llega a esas láminas de cuarzo se convierta en electricidad, y el procesador lo va a convertir en una imagen, y lo contrario, que es que le llega corriente, lo vuelve un ultrasonido. En principio, digamos que esto es más o menos una idea de lo que es una sonda, y dentro de esa sonda, ese material piezoeléctrico está distribuido en una serie de canales que pueden ser hasta 128, dependiendo pues del proveedor y del tamaño de la huella. ¿Por qué es importante esto? Ya lo veremos en intervencionismo, pero esto nos permite a nosotros poder tener imágenes
plano longitudinal, dentro del plano o fuera del plano. En general, las sondas que utilizamos en músculo esquelético son sondas lineales de alta frecuencia que van en rangos en general desde los 5,5 MHz hasta los 16, 18 MHz. Por debajo de estos rangos normalmente son para otras especialidades y por encima también dermatología, por ejemplo, por encima de 18 y por debajo de 6 cardio, gineco y todo por estas otras especialidades que evalúan tejidos a profundidad. Estas son sondas multifrecuencia que nos permiten mucha resolución con gran detalle anatómico. En general, las ondas lineales nos permiten manejar unos rangos de profundidad que no son muy grandes, hasta 4 centímetros. Después de 4 centímetros, usualmente o usamos sondas convexas como esta o algunas ondas lineales por software nos permiten también tener convex desde una sonda lineal. Expliquemos mejor aquí los tipos de sondas que utilizamos. Entonces, en ortopedia vamos a utilizar sondas lineales con diferentes tamaños de huella. Esta es una sonda de 17 MHz, que es un palito de golf pequeño para articulaciones como por ejemplo la mano o los pies. Esas son sondas más de huellas anchas que utilizamos por ejemplo en músculos. Estas son sondas de una huella mediana, pero por ejemplo esta es de 18 MHz en nuestro servicio, esta sería de 14. En general entonces las lineales nos sirven para partes blandas y van entre los 5 y los 20 MHz. Esas son sondas sectoriales que utilizan en otras especialidades para evaluar abdomen y cardio. Van en un rango de frecuencia de 3 a los 5 MHz. Las convexas también en algunas ocasiones las utilizamos en ortopedia para cadera y tejidos profundos, pero en general son del dominio de la obstetricia y la ginecología. Las ondas intracavitatorias pues también son de otras especialidades para evaluaciones transrectales y transvaginales y miren los rangos de frecuencia que manejan estas sondas. En conclusión entonces en ortopedia este es nuestro arsenal de sondas, sondas lineales y en algunos casos sondas convexas. El procesador básicamente pues es un computador y varía de acuerdo al proveedor y nos va a permitir hacer un manejo conectado a una red desde una pantalla, llevarlo pues a la nube y toda la tecnología que ustedes ya conocen. Esto es el primer segmento de conocimiento y reconocimiento del equipo de ecografía.